Hoy en Conexión Social, Lucía y Marta hablamos de... Trauma vicario y trabajo social. Bueno, Marta, ya estamos aquí otro martes más, reunidas para hablar de temas que nos preocupan. Exacto. ¿Cómo definiría el trauma vicario? El trauma, en principio, sin que sea vicario, es el choque emocional que nos produce un daño duradero en el inconsciente. Es algo que nos supone que no somos capaces de gestionar. Es importante aquí resaltar que muchas veces no tiene que ver con lo que ha pasado. O sea, puede ser que una situación para ti sea muy nimia y para mí sea un trauma. O sea, no tiene que ver tanto con qué ha pasado como la manera o las herramientas que hemos tenido para gestionarlo. El trauma vicario es el choque emocional que produce daño, pero al ser testigo del sufrimiento ajeno. Vale. Entonces, no es algo que te haya pasado a ti, sino es algo que te están contando o que está experimentando una persona cercana a ti y que a ti te afecta. ¿Se podría decir que es como que tenemos un exceso de empatía? Sí, está vinculado con la empatía, con las neuronas espejo que hacen que empaticemos y con la compasión. Exacto. Lo que se conoce también como fatiga por compasión, otro término que va un poquito lanzado, ¿no? Eso es, yo creo que también está relacionado porque es eso, al final la fatiga por compasión es que intenta ayudar al otro de tal manera que al final acabas tú cansado, agotado y no eres capaz de ayudar a nadie, ¿no? Pero sí, va enlazado. No sé si tú has tenido alguna vez, has observado en tu comportamiento lo que sea o algo que te hayan contado que crees que te haya podido producir un trauma vicario. Así como tal, yo sé, es verdad que en nuestra práctica profesional vivimos situaciones que nos impactan muchísimo, ¿no? Situaciones que, como yo muchas veces digo, no estaban ni en mi mente que podrían pasar. De primera, sí puede que haya tenido cosas que me hayan impactado en una primera vista, pero creo que, y quiero tocar madera, como dicen eso, que he sabido luego gestionarla. Algunas me han costado más que otras, pero casi siempre acudo a la herramienta de hablarlo o de primero analizar qué es lo que ha pasado y luego el exponerlo. Pero aquellas situaciones que más me han afectado siempre han tenido que ver con situaciones de violencia hacia personas mayores, maltrato. Situaciones, y al final son historias que te las va contando incluso la propia persona o la familia, que se están relatando los hechos una y otra vez y al final es que la estás viviendo como casi que fuera tuya, de tanto contarla, de tanto exponerla, y esas situaciones te impacta mucho a nivel profesional y, como estábamos diciendo antes, te remueve algo dentro, y cuando te remueve significa que hay que ver cómo se trabaja eso que te está removiendo. Eso es importante. Lo primero es cuando ves que algo te está afectando, para prevenir el trauma vicario o no vicario, sería reconocer lo que está pasando. Aquí hay profesiones que estamos más expuestas. El trabajo social es una clarísima, porque trabajamos con todas, entre comillas, vamos a ponerlo, ¿no? Pero con las realidades humanas más crudas. Que está bien no viene, no va de la trabajadora social, ¿verdad? Bueno, hoy en día está cambiando, pero bueno, y sí que es verdad que hay profesiones pues que estamos más expuestas. El trabajo social es una, los sanitarios son otra, todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario son otra. Yo y a todo el cuerpo de policías también, ¿no? Todo lo que es, todo ese también. Todas las personas que trabajan en temas de emergencias y de catástrofes están expuestas. Que luego no necesariamente tienes por qué desarrollar un trauma vicario, pero estás más expuesto. Entonces es bueno tener un poco el radar activado de lo que te puede afectar. Entonces aquí meteríamos también bomberos, que no sé si corresponsales de guerra o... Sí, todo lo que esté relacionado con temas bélicos también, obviamente. También. Y sería vicario cuando a ti no te ha pasado nada, pero has visto el sufrimiento y entonces te ha afectado. Porque si te ha pasado a ti algo, pues es un trauma que te afecta a ti directamente, ¿no? Esa sería la diferencia entre trauma y trauma vicario. Y en cuanto a esos primeros como acciones o cosas que vayan surgiendo en nosotros que digamos, pues esto puede ser un principio de trauma vicario, ¿qué es lo que empezamos a experimentar? A ver, hay diferentes síntomas y esto depende de cómo seamos cada uno. Puede haber síntomas a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Por ejemplo, la preocupación
preocupación, el estar mirando todo el rato información sobre alguna tragedia que haya pasado, el necesitar un montón de información, más allá de lo que sea normal, y pongo normal entre comillas. Yo qué sé, por ejemplo, el incendio de Valencia, que fue hace poco y que además lo vimos en directo en la tele porque estaban todas las cadenas dándolo, ¿no? Pues hay una parte ahí que es humano, el decir, madre mía, ¿qué ha pasado? ¡Buah! ¿No? Y escandalizarte y decir, ostras, pues esa preocupación es humana y es normal. El problema está cuando sigues a los días alimentando eso, te empieza a quitar el sueño, empiezas a estar como obsesionada, venga a mirar información y ves que, aunque no lo puedes arreglar, pero tampoco puedes parar esos pensamientos obsesivos. Incluso dejas de dormir, te quita el sueño, tienes pesadillas, te sientes impotente, además estás planteando que hay que cambiar toda la normativa de tal, pero de una manera desmedida, sin que sea algo que digas, oye, pues es que igual sí que me voy a preocupar cómo está la fachada de mi casa. No sería eso, sino que sería como exagerado y mucha dificultad para poner límites a ese tema y desconectar. Esos serían algunos. Vale, y eso sería más como a nivel mental, ¿no? Esa preocupación. Sí. Luego a nivel físico, ¿no? Que empecemos a somatizar, a tener incluso reacciones en la piel, estrés, incluso caída del pelo. Migrañas, ¿no? Migraña. O dolores de cabeza muy fuertes, fatiga crónica y falta de apetito. Todas las enfermedades que parece que no tienen una explicación muy clara. O sea, que son, pues eso, trastornos del sueño. Y también se puede llegar a tener a nivel emocional mucha culpa o mucha impotencia. Hay veces, ¿no? Que ese sentimiento de impotencia que dices, pero qué mal está el mundo. Había una parte de cuando tuvimos la pandemia, que la hemos vivido todas las personas que os escuchan también, que había una parte como de trauma vicario en algunas personas que pasaron a ser las policías del vecindario. Sí, que estaban ahí súper pendientes de lo que hacía el otro. Y tiene que ver con ese trauma de que realmente hay gente que se está muriendo y a nivel sanitario se está pasando muy mal, pero esa preocupación desmedida que al final, chica, estás más pendiente de ¡ay, porque vamos a morir todos! Y estás como el número de muertos, el recuento. Y cuesta mucho poner freno a eso y decir, mira, pues hoy no vamos a ver el recuento de muertos, porque es verdad, estaban todos los telediarios, estaban todas las noticias, es que todo giraba en torno a eso y no teníamos nada mejor que hacer que estar en casa y consumir esas noticias, ¿no? Exacto, y al final nos estamos alimentando de lo que nos está haciendo daño. Eso es, dentro de que tú tenías tus medidas de seguridad, pues igual lo suyo era que en tu casa pues echases también una partida de parchís, en vez de estar, me explico, o sea, por supuesto con todas las medidas de seguridad, ¿eh? Sí. Pero bueno, pues en vez de estar pues pensando y este hace mal y el otro, y esos pensamientos catastrofistas que sí que tuvimos muchas personas, todo conspiraba para obsesionarse. Porque lo que iban a ser 15 días acabaron siendo 3 meses casi. ¿No? Y luego cómo salimos también. Y luego la mascarilla, que tampoco la sabíamos usar. Bueno, fue un poco traumático, nunca mejor dicho. Sí, pues fíjate, y ahí había mucha gente que experimentaba pues todas estas cosas, irritabilidad, ansiedad, que tiene que ver con el trauma, sin duda. Vamos. Y más síntomas sí que podamos relacionar o identificar para ponerle solución. ¿Qué podríamos decir? Yo creo que sobre todo es esa obsesión compulsiva, esas pesadillas, esa culpa, ese miedo permanente y el no poder desconectar, el no poder parar. Exacto. Como dicen eso, que no puedes cerrar ese cajón de salir de tu trabajo, dejarlo ahí y seguir con tu vida, llevártelo a casa. ¿En tu experiencia profesional has tenido alguna situación que tú la definas como un trauma vicario? Fíjate, yo creo que si lo he tenido no he sido consciente, pero sí que he sido consciente de cuando hay cosas que me afectan para pararlas a tiempo. Por ejemplo, a mí todas las violencias contra la mujer tengo que ser muy cuidadosa. Yo creo que lo he contado también. Por ejemplo, el tema de trata y de prostitución me remueve muchísimo. Es un tema, yo tiendo a ser como motora y un poco rabiosa, ¿no? Entonces noto que me enciende mucho. Y ahí lo que tengo que hacer es intentar tener esa higiene mental que es parar los pensamientos, incluso en alguna ocasión hacer esa parte de supervisión de casos
Sí. que viene muy bien para que te ayuden pues a centrarlo, a ver qué herramientas tienes y a no tomártelo como algo excesivamente personal, porque eso sería como una de las demostraciones de trauma, ¿no? El tomártelo como si fuera algo tuyo y no Eso algo es. ajeno, claro. Y es lo que dice es la importancia de saber poner esos límites, identificar Sí. que no es a mía a la que le está pasando esa situación y que tú estás ahí, al final es la profesional que está apoyando a esa persona. Entonces ahí sí que está eso, el saber poner el límite, el saber hasta dónde llega tu intervención, el expresarlo con otras compañeras que te puedan dar también pautas, que te puedan confrontar de alguna manera cuando no, bueno, cuando está siendo excesivo, yo creo que viene bien y sobre todo aprender a regularlo, ¿no? Pues yo ya Exacto. sé que me mueve, pues intento hacer una buena intervención profesional y retirarme. Y bueno, como siempre decimos, el buscar ayuda, ¿no? De Si es una necesario, sí, profesional sí. que nos ayude como a canalizar todo esto y a hablarlo, porque a mí me ha pasado lo que es Sí. en mi experiencia profesional. Yo me acuerdo al principio, ¿no? Lo típico que sales de trabajar y pues cuentas cómo ha ido tu día. Yo Sí, antes sí. siempre mi dinámica era salir a trabajar y quizá llamaba a mi madre y me preguntaba, pues esto, lo otro, tal. Y Ujú, era, no dejaba las cosas del trabajo en el trabajo. Yo ujú, seguía contando como la misma entre comillas, película, ¿no? Todo lo que me había pasado por la ujú. mañana. Y desde hace unos meses aquí dije, voy a intentar como cerrar ese capítulo y Sí. cuento cosas, pero aisladas y pequeñas que han sido Ujú, significativas y que yo siento que tengo que hablarlas. Y ujú. eso me ha servido para tener en cada espacio lo que tiene que estar, ¿no? En Sí, casa las cosas de casa, en el trabajo las cosas del trabajo. Ya os digo que hay excepciones de cosas que sí hay que gestionarlas, pero creo que esto es muy bueno para saber diferenciar y para ordenar también nuestra cabeza, porque a mí me pasa que cuando llevas una mañana muy ajetreada, siento que mi sí, cabeza está llena de muchas cosas ahí dando vueltas, cada sí. una por un lado, y no hay quien la ordene, quien ordene esos pensamientos. Entonces, el parar, el decir, cierro y sigo con lo siguiente. Cada una sabemos un poco cómo funcionamos. Yo no suelo tener problema para dejar en el trabajo lo del trabajo, pero sí que hay días que necesito sacarlo. Normalmente suelo hacerlo o tiendo a hacerlo con otras personas profesionales, porque Mm. también por el tema de secreto profesional, pues tienes que ser muy cuidadoso. Si estás con otras profesionales y estás haciendo un poco supervisión de casos, te ayuda a dimensionar la cosa. Y a mí hay veces que validar cómo me he sentido, el poder expresarlo, y me viene bien. Entonces es bueno buscar el espacio concreto, no en cualquier lado ni en cualquier foro, con un límite. Oye, que esta es la supervisión, que es la reunión de hoy, se acabó, pues ala, lo dejamos ahí, ¿no? No minimizarlo, pero tampoco darle más importancia de la que tiene. Y ahí, en el equilibrio, sí. Es donde tenemos que ir barajando ya cada uno como profesional. Me parece también muy interesante en mi vida conectar con lo que a mí me aporta, con el lado bonito de la vida o de mi vida, ¿sí? No quedarme todo el rato en las cosas que nos pasan en el trabajo, sino también conectar pues con ese ratico de estar con amigos, con ese ratico de sociabilizar y conectar con lo bonito, con el agradecimiento, bueno, no lo sé. No sé si tú también sueles hacer esto. Sí, La naturaleza, dar un paseo o la bueno, verdad que en lo largo de mis días siempre intento tener ese momento y casi ese siempre pues rato. bueno, lo vinculo a lo que es la salida de la naturaleza, el Sí. deporte, el hablar, el desconectar. Es que para mí, mira, como yo digo, subirme a una montaña es mi terapia. Está muy bien, sí. Sí que creo que cuando la cosa se enquista, esto sí que es importante trabajarlo con un profesional, que como has comentado tú antes, o con una profesional, porque hay veces que no se sana con el tiempo, se sana con trabajo interno. Entonces O es incluso que el importante, tiempo haga que florezca eso que tenemos ahí que no hemos gestionado. Es decir, que no que eso porque es. pasen los años vamos a decir, pues ya voy a superar esta situación. No, que puede ser que la vayamos arrastrando y por Uh-huh. haberla ido dejando de lado, cuando salga en el futuro sea aún más intenso todo, ¿no? El mundo emocional hay veces que cuando no puede procesar lo que nos ha pasado ahora, pues lo guarda para cuando más adelante. Y siempre es peor. Cuando sale más adelante siempre es peor. Hay cosas que salen con el tiempo y es el tiempo de sanarlas. Muy bien.
Pues yo creo que hemos hecho un repaso de trauma vicario y trabajo social bastante interesante, que sí que Pues estamos sí. expuestas. Exacto. Me interesaría mucho escuchar y leer la experiencia de las compañeras en este tema y cómo lo habéis gestionado y para poder compartir y ver Sí, cómo lo veis. a mí también me resulta interesante porque muchas veces a través de las experiencias de otras personas te replanteas las tuyas. Es como te sirve como de un espejo que dices, pues es verdad, a mí también me pasó esto. Y no, yo en mi cabeza no lo había registrado como Y te trauma sientes vicario, pero puede ser, acompañada. claro, sí, es Exacto. verdad, y te ayuda a mejorar y a crecer, ¿verdad? Pues Mm, sí, la verdad que sí. Nada, un tema muy, muy interesante que tenemos que tener presente en nuestra profesión. ujú. Y como hemos dicho, yo creo que ya por tercera, cuarta, quinta vez que nosotras pues estemos aquí hablando de esto, no quita que si tenéis que buscar ayuda profesional lo hagáis con profesionales cualificados para ello. Y una vez más os damos las gracias por escucharnos. Pues sí, sí que os pediremos que deis a me gusta porque nos ayudáis bastante a seguir con este proyecto que estamos realizando con tanta ilusión. Exacto, y que nos den mucho feedback, queremos Eso, por feedback. favor, sí, que hay veces que nos parece que hablamos solas. También, también. También. No, ya hablamos mucho, pero bueno, que nos apetece saber un poco cuál es vuestra opinión al respecto. Con esto y un bizcocho, Nos vemos otro día. nos despedimos. Bueno, Chao. adiós, Adiós. gracias.